Hola, en este video vamos a determinar las reacciones de apoyo para el siguiente pórtico mostrado, el cual posee en el punto A un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y y otra en el eje X. Aquí tenemos en el punto B un apoyo móvil que me genera una sola reacción en torno a su eje, en este caso será en torno al eje Y. Aquí tenemos una carga inclinada de 20 kN cuyo ángulo de inclinación está con respecto a la línea horizontal y es de 30 grados. Y aquí tenemos otra carga inclinada de 40 kN cuyo ángulo de inclinación está con respecto a la línea vertical y es de 32 grados. El pórtico posee una altura de 4 metros y una longitud de 7 metros. Lo primero que vamos a realizar es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una figura donde me muestran todas las fuerzas que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. Aquí tenemos como incógnita RAX, es decir, la reacción en A del eje X, que está en el apoyo fijo. Y aquí tenemos RAY, la reacción en A del eje Y. Y aquí tenemos RBY, es decir, la reacción en B del eje Y. Como tenemos cargas inclinadas, vamos a proyectar las componentes de dichas cargas inclinadas. Entonces tenemos que la componente en X de la carga inclinada de 40 kN es esta, y la componente en Y de la carga inclinada de 40 kN es esta, donde conformamos lo que es un triángulo para determinar cuál es el cateto adyacente a dicho ángulo y cuál es el cateto opuesto a dicho ángulo, que me forma aquí de 32 grados. Aquí también vamos a proyectar las componentes formando un triángulo, es decir, tenemos la componente en Y y tenemos la componente en X. Para determinar las componentes debemos de tener en cuenta de que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, donde el ángulo será el ángulo en cuestión y la hipotenusa será la carga inclinada. Y cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, donde la hipotenusa será la fuerza en cuestión. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar con las componentes. Vamos a determinar las componentes. Trabajando con las componentes rectangulares de la carga de 40 kN, es decir, que es esta, vamos a decir que el cateto adyacente al ángulo será igual a la componente en Y. Entonces tenemos que la componente en Y será igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. Componente en Y será igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Si reemplazamos, tenemos que el coseno del ángulo es coseno de 32 multiplicado por 40 kN, ya que la hipotenusa es la fuerza. Entonces tenemos que el coseno de 32, si lo multiplicamos por 40 kN, será igual a 33.92 kN. Una vez determinada la componente en Y, vamos a determinar la componente en X, que en este caso la componente en X será el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, me dice que el cateto opuesto al ángulo es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Entonces tenemos que la componente en X es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Si reemplazamos, tenemos seno de 32 multiplicado por 40 kN, me dará como resultado 21.196 kN. Recuerda que estamos trabajando con el seno del ángulo en paréntesis. Si no lo pones en paréntesis, la calculadora te va a multiplicar seno de 32 por 40 y el número de aquí será diferente. Y bien, una vez determinadas las componentes rectangulares de la fuerza de 40 kN, vamos a determinar las componentes rectangulares de la fuerza de 20 kN, cuyo ángulo de inclinación está en función a la línea horizontal. Entonces tenemos que el cateto adyacente será la componente en X y el cateto opuesto será la componente en Y. Por lo tanto, tenemos que la componente en X es igual a coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, donde si reemplazamos tenemos coseno de 30 multiplicado por 20, eso nos dará 17.32, es decir que la componente en X es igual a 17.32 kN. Ahora para la componente en Y tenemos que será igual a cateto opuesto, es decir, seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa será igual, si reemplazamos seno de 30 multiplicado por 20, me dará como resultado 10 kN. Y ese es el valor de la componente en Y para la carga inclinada de 20 kN. Y bien, una vez determinadas las componentes rectangulares de ambas fuerzas,
vamos a determinar lo que es las reacciones de apoyo. Es decir, vamos a determinar las incógnitas RAX, RAY y RBY. Para las reacciones de apoyo vamos a colocar la componente en X de esta carga inclinada en el punto de origen, será así. Igual que aquí, que vamos a colocar la componente en Y en el punto de origen para determinar las reacciones, será algo así. Donde tenemos que esta componente en X nos dio 21.196 kN y esta componente en Y nos dio 33.92 kN. Ahora, esta componente en Y nos dio 10 kN y esta componente en X nos dio 17.32 kN. Entonces, para determinar RBY, vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A. Y para determinar RAY, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Y para determinar RAX, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Entonces, hacemos sumatoria de momento en el punto A, que es este, y decimos antihorario es positivo. Es decir, todo lo que gire en sentido horario en función al punto A será negativo y todo lo que gire en sentido antihorario en función al punto A será positivo. Entonces, en función a este punto tenemos que entrará esta carga de 21.196 kN y giraría así en sentido horario, por lo tanto será negativa. Esta carga de 33.92 kN no entra ya que está en el punto de origen. Luego entra esta carga de 10 kN y en función a este punto esta carga giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Luego entra esta carga de 17.32 kN. En función a este punto esta carga giraría así, por lo tanto es positiva. Y luego entra la reacción RBY, que es la incógnita que estamos buscando, giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Entonces debemos de tener en cuenta de que el momento es fuerza por distancia perpendicular. Entonces aquí tenemos que el momento que genera esta fuerza es 21.196 negativo multiplicado por su distancia, que es 1. Luego tenemos el momento que genera esta fuerza es negativo 10 multiplicado por su distancia, que es 3. Y luego tenemos el momento que genera esta fuerza, 17.32 multiplicado por su distancia, que en este caso será la altura, de 4 metros. Y luego tenemos la reacción RBY multiplicado por su distancia, que es 7. Y todo eso se igualará a 0. Entonces tenemos como ecuación menos 21.196 kN multiplicado por 1 metro, menos 10 kN multiplicado por 3 metros, más 17.32 kN multiplicado por 4 metros, más RBY multiplicado por 7 metros igual a 0. Menos 21.196 kN por 1 metro es igual a menos 21.196 kN por metro. Menos 10 kN por 3 metros es igual a menos 30 kN por metro, más 17.32 kN por 4 metros es igual a 69.28 kN por metro, más RBY multiplicado por 7 igual a 0. Si sumamos todo esto, algebraicamente tenemos que será igual a 18.084 kN por metro, más RBY multiplicado por 7 igual a 0. Como queremos despejar la incógnita RBY, vamos a mover el 18.084 kN por metro a la derecha del signo de igual y como está positivo cambia a negativo. Entonces tenemos RBY multiplicado por 7 es igual a menos 18.084 kN por metro. Ahora, como RBY está multiplicando por 7, vamos a dividir ambos lados entre 7 y tenemos RBY multiplicado por 7 entre 7 se tacha y eso es igual a menos 18.084 kN por metro. Tachamos la unidad metro con metro aquí y nos queda menos 18.084 kN entre 7, dando como resultado RBY es igual a menos 2.583. Entonces, como el resultado fue negativo, me indica que el sentido aquí es incorrecto. Por lo tanto, como está hacia arriba, el sentido será hacia abajo, será algo así, hacia abajo. Y una vez determinado el valor de RBY, vamos a determinar el valor de RAY, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Entonces entra la reacción RAY, entra esta fuerza de 33.92
entra esta fuerza de menos 10 kilonewton y entra el valor de la reacción RBY. Entonces tenemos como ecuación RAY más 33.92 menos 10 menos 2.583 igual a 0. Si sumamos algebraicamente tenemos RAY más 21.337 kilonewton igual a 0. Como queremos despejar la incógnita RAY, vamos a mover el 21.337 a la derecha del signo de igual y cambia a negativo. Entonces tenemos que RAY es igual a negativo 21.337 kilonewton. Es decir que como me dio negativo, el sentido que está hacia arriba está incorrecto, por lo tanto irá hacia abajo, será así, hacia abajo. Ahora para determinar el eje AX vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. Entonces entra esta carga que está hacia la derecha positiva y esta carga que está hacia la izquierda entra negativa. Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en el eje X hacia la derecha es positivo. Entrará RAX que está hacia la derecha positiva. Entra esta carga de 21.196 positivo. Y entra esta carga de 17.32 que está hacia la izquierda negativa. Entonces si sumamos algebraicamente tenemos aquí 21.196 menos 17.32 es igual a 3.876 kilonewton. Y como está positivo, si quiero despejar RAX cambia a negativo. Entonces tenemos que RAX es igual a negativo 3.876 kilonewton. Y como dio negativo, quiere decir que el sentido escogido es incorrecto y va hacia la izquierda, así. Entonces tenemos que las reacciones nos quedó de la siguiente manera. Tenemos que RBY es igual a 2.583 hacia abajo. Tenemos RAY es igual a 21.337 hacia abajo. Y tenemos RAX es igual a 3.876 hacia la izquierda. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde determinamos las reacciones de apoyo para el pórtico mostrado, el cual posee dos cargas inclinadas. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.